Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo del tiempo de Cuaresma del año B. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10, y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Todos conocemos muy bien el texto evangélico sobre la transfiguración. Lo traen los tres sinópticos en versiones que son muy similares. Solo algunos detalles característicos de cada evangelista. La tradición ha colocado este evento de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Un monte, una montaña que surge aislada en el centro de un llano, una llanura, la llanura de Jezreelón. Es un monte que siempre ha estado cubierto de hierbas, de pinos, y desde los tiempos más remotos, desde hace 2000 y 3000 años antes de Cristo, ya era considerado un monte santo. ¿Por qué? Porque al encontrarse en el centro de esta planicie fértil, les era normal a los campesinos subir a este monte para ofrecer sacrificios a sus dioses, para pedir la bendición sobre sus cosechas, la fecundidad de los animales. Y dada la belleza de este monte y del lugar donde se encuentra, en tiempo de los bizantinos, también los cristianos comenzaron a considerar a este monte como monte santo, como recuerdo de la transfiguración de Jesús. La primera iglesia fue construida por Santa Elena, la madre de Constantino. Una característica de las construcciones hechas sobre este monte es que siempre se han construido 3 capillas para recordar a las 3 moradas que Pedro había ofrecido construir sobre este monte donde el Maestro lo había conducido. La más reciente de estas construcciones la pueden ver al fondo y es del año 1924, construida por un arquitecto italiano, Antonio Barluzzi. Y aunque esta experiencia puede ser muy sugerente, cuando uno sube a esta montaña puede observar un panorama muy hermoso. Hay que tener presente que el Evangelio no habla del monte Tabor, menciona un monte elevado. Y el texto evangélico de la transfiguración sugiere, a primera vista, un relato de crónica. Pero si lo leemos de esta manera, si no comprendemos el lenguaje y las imágenes bíblicas que emplea el evangelista, terminaremos por no comprender el mensaje que el texto evangélico nos quiere comunicar. Digámoslo de una vez, no se trata de una página de crónica. Es una página de teología, construida con imágenes bíblicas que trataremos de decodificar para comprender lo que el evangelista nos quiere decir. Los 3 sinópticos nos narran esta experiencia espiritual que tuvieron un pequeño grupo de los discípulos de Jesús. Se trata de que cada uno de nosotros haga esta experiencia de la transfiguración de Jesús. Los evangelistas quieren que nosotros veamos lo que ellos han visto, o mejor, lo que han comenzado a ver. Si no vemos la transfiguración de Jesús,
no llegaremos a ser sus discípulos. Es imposible. Comprenderá mejor lo que estoy diciendo un poco más adelante. Preparémonos ahora a dejarnos involucrar en esta experiencia de fe y escuchemos cómo el evangelista Marcos comienza este relato. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Generalmente los episodios de los evangelios están puestos uno al lado del otro, pero no se dice cuánto tiempo pasa de un relato al otro. Aquí, sin embargo, se precisa, 6 días más tarde. Por tanto, nos resulta espontáneo preguntarnos a qué se refiere el evangelista. ¿Qué es lo que ha sucedido 6 días antes? Esta referencia es importante. 6 días antes, Jesús les dijo explícitamente a los discípulos a dónde se dirigía, cuál sería su destino. Ellos esperaban un destino glorioso, exitoso. Jesús, en cambio, les aclara que no se dirige a la gloria, al éxito, a la victoria, sino al fracaso. Les dice que será rechazado por los ancianos de los sumos sacerdotes, de los escribas, y lo acabarán matando. Pero no acabará allí. Y luego añadió, si alguno quiere venir detrás de mí, sabe lo que le espera. Yo voy a donar mi vida. El que quiera seguirme debe hacer la misma opción. Esto es lo que sucedió 6 días antes, y por eso la referencia del evangelista. La transfiguración de Jesús viene 6 días después, y por tanto la referencia es a esta presentación que hizo Jesús sobre su destino. Y vamos a decirlo enseguida. Es para entender lo que Jesús ha anunciado 6 días antes, o sea que es necesario hacer esta experiencia de la transfiguración. Lo primero es subir a la montaña, porque si se permanece en la llanura no se tiene esta experiencia, y si no se hace esta experiencia no se tendrá fuerza para seguir al Maestro en la propuesta de vida que él ha hecho 6 días antes. La montaña. En el lenguaje bíblico, la montaña no indica un lugar físico. Cuando Jesús debe hacer alguna cosa importante o cuando debe comunicar un mensaje que no viene de la gente, sino de Dios, no es Jesús, no deba ir a acompañar materialmente a sus discípulos a la montaña. No, la montaña es la montaña bíblica. Recordemos a Moisés, a Elías, que para entrar en el pensamiento de Dios, en los proyectos de Dios, suben a una montaña. Pero no se trata de una montaña material. Es el momento en que la persona entra en intimidad con el Señor. El momento cuando uno se deja envolver en sus pensamientos, en su manera de ver el mundo, la vida, y por tanto, se trata de una experiencia espiritual, lo que se hace. En la llanura, si queremos emplear esta comparación, las cosas, los hechos, se ven de manera muy distinta de cómo los ve Dios. A veces se los ve de manera opuesta. Lo que para Dios puede ser un triunfo, para la gente puede ser una derrota. Y lo que algo puede ser un gran acontecimiento para la gente puede ser algo insignificante a los ojos de Dios. Son dos maneras distintas de evaluar los hechos.
el pensamiento de Dios, representado por la experiencia sobre el monte, y la manera de pensar y de juzgar de la gente de la llanura, como todo el mundo piensa. Entonces, existen dos maneras de considerar la vida. Una, tomarla como un tiempo para consumir, tiempo en que lo mejor es gozar al máximo del placer, de las satisfacciones, de las emociones y de la realización personal. En la llanura, diría, se ofrecen muchos productos para realizar esta manera de vivir la vida, sin pensar en los demás. Gozar de este tiempo que tenemos a nuestra disposición sin ni siquiera pensar en cuál puede ser el significado o el destino. Vivir. En la llanura se ofrecen emociones, gozos, realizaciones, todo incluso a bajo precio. Es una manera de vivir la vida. En la llanura se reflexiona muchas veces con este tipo de vida exitosa. Pero existe otra manera, un proyecto creativo, una vida en la cual se quiere construir algo en sintonía con el pensamiento de Dios, pues es la única manera de construir algo que permanezca, no algo que después desaparezca con el paso del tiempo. Jesús ha hecho su propuesta. No se trata de gastar una vida, sino una vida con un gran proyecto por construir. Y no es fácil entender su propuesta y luego de haberla comprendido es aún más difícil cumplirla. Lo primero que debemos hacer, por tanto, si queremos comprender la propuesta de vida que nos hace Jesús y luego tener la valentía y la fuerza de ponerla en práctica, es necesario hacer la experiencia que se nos narra en esta página de teología, la transfiguración. Lo primero es desprenderse de la manera de pensar de todos y dejarse envolver en el pensamiento de Dios, que ha sido comunicado en la manera de pensar de Jesús de Nazaret. Un segundo detalle significativo que encontramos solamente en Marcos y no en los otros dos sinópticos. Van ellos solamente. Contemplarán el rostro transfigurado del Maestro, una experiencia que todo discípulo debe hacer. Pero no se puede hacer esto si no se permanece a solas con Jesús. Se distancia de tantas otras voces que impiden concentrarse y comprender bien su propuesta. Es la comunicación, revelación divina que comunica la certeza que el destino último del que dona su vida no será el sepulcro, sino una vida que ha tenido sentido según el pensamiento de Dios. Escuchemos ahora la narración de la experiencia que algunos discípulos hicieron luego de dejarse conducir a la montaña. Hubo un momento en la vida de algunos de los 12 que han estado más involucrados en el pensamiento del Maestro. Se dejaron acompañar a la montaña. También para ellos ha sido difícil desprenderse del pensamiento de la llanura que habían asimilado. Se había convertido en parte de su modo de razonar, de esperar. Bueno, escuchemos ahora la experiencia que estos 3 discípulos han hecho. Delante de ellos Jesús se transfiguró
Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Tratemos de comprender bien en qué consiste esta experiencia de la transfiguración de Jesús. Una experiencia que es muy importante que cada uno de nosotros hagamos. Y para comprenderla debemos mencionar el verbo griego que viene empleado por el evangelista, metamorfose. Quiere decir que Jesús tuvo una metamorfosis. Todos sabemos lo que es una metamorfosis. El gusano es feo, no atrae nuestra mirada ni nuestra atención. Pero en un cierto momento sucede una metamorfosis. Es una mariposa. Y este es precisamente el verbo empleado por el evangelista. ¿Por qué? Porque sobre la montaña, esto es, cuando uno se deja introducir en la comprensión de la propuesta de vida que Jesús hace, no solo con su palabra, sino con toda su vida, cuando uno se deja introducir en esta experiencia, aparece una metamorfosis. Jesús aparece de forma distinta de cómo se ve en la llanura. ¿Cómo se ve la vida de Jesús en la llanura? ¿Cómo acabó? No con una victoria, sino con una derrota. No con éxito, sino con un desastre. Fue puesto en el sepulcro, derrotado. Por tanto, si no se hace una experiencia y uno permanece viendo la propuesta de vida que Jesús hace según los criterios de la llanura, de la gente, no se tendrá nunca el coraje de seguirlo. Cuando se entra en el pensamiento de Dios, se asiste a una metamorfosis. Su rostro, que ha estado desfigurado, recordamos bien lo que ha pasado al término de la vida de Jesús. Lo que a los ojos de Dios es una vida entregada que refleja el rostro del Padre del Cielo, para la gente es una persona desfigurada por los golpes, los salivazos, los insultos, la humillación del fracaso. Pero en la montaña se ilumina, cambia de aspecto. El ropaje que Jesús se ha puesto al venir a este mundo es el del esclavo, el taparrabos. Y en la sociedad grecorromana el esclavo era despreciado. No era ciertamente el ideal de la persona. Sobre la montaña todo cambia. Parecía un gusano, pero es una mariposa. Parecía un derrotado, y en la montaña los juicios son lo opuesto. Lo que para la gente era repugnante se transforma en una señal gloriosa, pues la tiniebla de la muerte se disuelve en la aurora de la Pascua. Y aquí tenemos las referencias bíblicas empleadas por el evangelista. El rostro resplandeciente, la vestidura luminosa. El blanco en la Biblia es el símbolo de la luz, y la luz es el símbolo de Dios. El Señor revestido de majestad, de esplendor, envuelto de luz como un manto, dice el Salmo 104. Y el evangelista Marcos, más que los otros dos sinópticos, insiste sobre el fulgor de la vestimenta de Jesús. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. El color blanco indica el mundo de Dios. Esta es la metamorfosis. Su ropa, que era harapienta como la de un esclavo, es ahora
la que refleja el rostro de Dios. En ninguna criatura ha estado así de intensa la presencia divina. En ninguna persona el amor de Dios ha encontrado una expresión tan extraordinaria. Esta manera de pensar, de juzgar con criterios de evaluación, está reproducido en el icono, en la figura de los 3 discípulos que quedan maravillados con esta luz. Caen en tierra, se cubren el rostro. ¿Por qué? Porque si la vida exitosa es la que Jesús propone, esto da miedo. Cada uno de nosotros, por tanto, debemos pasar por esta morfosis, porque si las cosas son como están ahora vistas sobre la montaña, si Dios tiene razón de que la opción por una vida entregada es la que vale la pena, entonces uno se asusta. Ustedes ven al fondo, igual que en todos los iconos, a los 3 discípulos que se cubren el rostro. Si nosotros no experimentamos este temor, quiere decir que no hemos comprendido la propuesta de vida que Jesús hace, y si no lo hacemos, esta opción de seguirlo quiere decir que no hemos salido de la montaña. No nos hemos dejado introducir en la manera de pensar y de juzgar de Dios. Durante esta experiencia inquietante comparecen 2 personajes. Escuchemos la narración. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Hemos dicho al comienzo que 6 días después hacía referencia a lo que Jesús había dicho sobre su destino. Y recordemos también que después del primer anuncio que Jesús hizo sobre la donación de su vida, que él esperaba, Pedro había reaccionado porque reaccionaba según la gente y había refutado esta propuesta remitiéndose a lo que había escuchado en las sinagogas, las enseñanzas de los rabinos que interpretaban las escrituras. Y de hecho, Pedro tenía parte de razón porque toda la escritura, todo el Antiguo Testamento mencionan que el Mesías de Dios tendría éxito, que el justo estaba siempre protegido por el Señor y por tanto no era posible que Jesús acabase en un fracaso. Dios no lo podía permitir. Y de hecho Pedro reprueba a Jesús por su manera de pensar que es contrario a toda la catequesis. Y como decía, Pedro tenía su razón de pensar de esa manera, porque todo el Antiguo Testamento afirma el Mesías de Dios tendrá éxito. Sobre la montaña, esto es, cuando se entra en el pensamiento de Dios, introducidos en este pensamiento de Dios por Jesús, se comprende que efectivamente el Antiguo Testamento habla ciertamente de éxito, pero no es el éxito según la gente. Este es el modo de pensar de la llanura. Cuando Moisés y Elías, que indican el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, cuando hablan del éxito del justo, no es el éxito según la gente, sino el éxito según Dios. Jesús los introduce en la comprensión auténtica de las Escrituras. Son Moisés y Elías los que orientan hacia la comprensión del mensaje que da el Maestro.
En este momento, Pedro toma la palabra y dice: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La referencia claramente al camino del Éxodo, un camino largo hacia la tierra definitiva de la libertad, y se construían las chozas en el camino. Pedro le dice a Jesús: detengámonos en este camino. Pedro quiere atrasar la partida, no quiere moverse. ¿Y qué significa esto? Nuestra experiencia espiritual nos puede ayudar a comprender esto. Cuando nosotros escuchamos la propuesta de hombre hecha por Jesús a través del Evangelio, el hombre exitoso es el que ama, no el que goza de la vida, sino aquel que sale de sí mismo, como propone Jesús, y viendo la necesidad del hermano, pone su vida a su disposición para que pueda vivir, que pueda ser feliz. Esta es la vida exitosa. Cuando sentimos este discurso, nosotros decimos: así es. Demos nuestro sentimiento. Nosotros estamos bien hechos. Sentimos en nuestro interior que el hombre verdadero es el que Jesús propone. Pero con todo, permanece atractivo en el aspecto teórico, permanecer en la iglesia y estar contento de haber comprendido lo que Jesús ha propuesto. Pero luego hace falta moverse. Es necesario traducir en la práctica esta propuesta de vida. Luego de haber descubierto en la oración la meta a donde dirigirnos, es necesario dejar el oasis de la intimidad con Dios y encaminarse con Jesús, que va a donar su vida. La experiencia espiritual se traduce luego en la vida concreta. Y esto nos da miedo. Vemos entonces a estos discípulos que se asustan de tener que dejar este monte, porque después es necesario entrar en la vida cotidiana, que tiene problemas, conflictos sociales, problemas familiares, con los dramas que a diario debemos enfrentar. El encuentro sano con el Señor no lleva al intimismo, al repliegue sobre sí mismo. No se encamina hacia una espiritualidad no auténtica, pues la espiritualidad auténtica es la que nos lleva a encontrarnos con los hermanos. Jesús ha subido a la montaña. Ha llevado a algunos de sus discípulos, no a todos, solamente a 3. Estaban preparados para hacer esta experiencia. Luego los quiere llevar transformados de regreso al mundo, donde serán luego llamados a trabajar. Ahora escuchemos la voz del cielo que aclara el significado de la experiencia que han hecho. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Se nos han presentado 3 imágenes que debemos decodificar y que nos ayudarán a comprender el significado profundo de esta página de teología. Primero, la nube.
Todos los pueblos de la antigüedad pensaban que el encuentro con la divinidad debía darse en un lugar elevado, sobre una montaña, y el Señor descendía sobre esta montaña para encontrarse con los hombres. Y este encuentro se daba especialmente cuando la cima de la montaña estaba cubierta de nubes. Encontramos esta misma imagen en el Antiguo Testamento, sobre el monte Horeb, sobre el monte Sinaí. Cuando Moisés subía, la cima estaba cubierta por la nube. Era la señal de la presencia de Dios. Esta es la primera imagen bíblica que nosotros encontramos aquí. Quiere decir que estos discípulos que han entrado en el mundo de Dios y han visto el rostro resplandeciente, que es el reflejo de la presencia de Dios, y de esta nube sale una voz. Se trata de un lenguaje rabínico para presentar la verdad sobre la experiencia que han tenido. Y esta voz reconoce en Jesús el derrotado, el humillado, el despreciado según los criterios humanos, pero Dios lo reconoce como su Hijo, el predilecto, y añade a lo que ya había sido dicho en el bautismo, pues allí ya Dios había presentado a Jesús como a su Hijo, el predilecto. Aquí añade, escúchenlo. En la cultura semítica, cuando un padre reconoce a su hijo, más que reconocerlo como generado por él, lo reconoce como aquel que reproduce su rostro, no tanto su apariencia exterior, sino los valores que el Padre ha cultivado. El Padre del cielo reconoce a Jesús como su Hijo, o sea, como el que se le asemeja. Jesús reproduce perfectamente el rostro del Padre y ahora añade, escúchenlo. En el lenguaje bíblico, escuchar significa seguirlo, significa poner en práctica lo que Él dice. Es el Padre del cielo que dice, si quieren ser mis hijos, deben reproducir su rostro. Síganlo. Y los discípulos descienden de la montaña. Los hemos visto salir para hacer esta experiencia, para ser introducidos en esta metamorfosis y darse cuenta que Jesús juzga una vida de una manera muy distinta de cómo la ven los hombres. Por tanto, es necesario descender para poner en práctica lo que se ha visto sobre la montaña. Es la experiencia que también nosotros hacemos cuando el texto evangélico del domingo nos introduce en el pensamiento de Dios. Después, debemos descender de la montaña, debemos bajar para poner en práctica una vida tal como está presentada en el Evangelio. La recomendación que Jesús hace a los discípulos les dice que no hablen de esta experiencia antes de que todo haya acontecido. Hoy ya sabemos cómo ha acabado la vida de Jesús, ya hemos visto esta vida entregada, ya hemos visto la Pascua, por tanto, la vida exitosa según Dios. Pero para los tres, todavía esta experiencia no había sucedido y por tanto Jesús les recomienda a estos discípulos esperen a la experiencia de la Pascua antes de hablar, porque ahora han intuido algo, pero todavía no han comprendido todo.
Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.